Exacto. Ahora vamos a revisar cómo está organizado el entrenamiento de Ocean Store Pacific y, sobre todo, qué vamos a aprender y en qué orden. Lo primero que muestra esta lámina es el índice general del módulo Pacific. Podemos observar tres grandes bloques. El primero es Distributed Storage Concepts, que es precisamente donde nos encontramos ahora. El segundo es Highlights of Ocean Store Pacific. Y el tercero corresponde a 6 escenarios. La idea clave es muy sencilla. Primero entendemos los conceptos y después estudiamos el producto. Comencemos por el primer bloque, Distributed Storage Concepts. Este es probablemente uno de los apartados más importantes de todo el entrenamiento porque aquí aprenderemos los fundamentos de la arquitectura distribuida. En esta sección se explican conceptos como scale-out, almacenamiento distribuido y las bases tecnológicas que hacen posible las plataformas modernas de almacenamiento de objetos. ¿Por qué es tan importante? Porque sin comprender estos conceptos resulta muy difícil entender cómo funciona realmente Ocean Store Pacific. La idea clave es que esta sección constituye la base teórica de todo el módulo. Dentro de este bloque aprenderemos temas fundamentales como las diferencias entre Scale-out y Scale-up, el funcionamiento de los nodos distribuidos, los mecanismos de replicación de datos, los modelos de consistencia y las diferencias entre almacenamiento de objetos y almacenamiento de archivos. Todos estos conceptos forman parte de los fundamentos del almacenamiento moderno. Ahora bien, ¿por qué Huawei comienza el entrenamiento con teoría y conceptos antes de mostrar el producto? La razón es muy simple. Ocean Store Pacific no es un sistema de almacenamiento tradicional. Para comprender su funcionamiento primero debemos entender cómo opera una arquitectura distribuida y cómo se logra el crecimiento horizontal de la infraestructura. En los sistemas tradicionales normalmente pensamos en un único arreglo de almacenamiento. En Pacific, en cambio, hablamos de múltiples nodos que trabajan conjuntamente como una sola plataforma. La idea clave es romper con el paradigma clásico del almacenamiento tradicional. Una vez que dominemos estos conceptos, avanzaremos al segundo bloque, Highlights of Ocean Store Pacific. En esta sección veremos las principales ventajas de la solución, sus diferenciadores tecnológicos y las capacidades de rendimiento que ofrece frente a otras alternativas del mercado. Aquí comenzaremos a entender el valor que aporta el producto. La idea clave es conocer las fortalezas y beneficios de Ocean Store Pacific. Finalmente llegaremos al tercer bloque, 6 escenarios. En esta etapa estudiaremos casos de uso reales, industrias específicas y situaciones en las que Ocean Store Pacific representa la mejor alternativa para el cliente. En otras palabras, aprenderemos cuándo utilizar la solución y cómo posicionarla comercialmente. La idea clave es comprender cómo vender el producto y en qué escenario genera mayor valor. Si observamos el flujo completo del entrenamiento, veremos una estructura muy lógica. Primero aprendemos los conceptos. Después estudiamos el producto. Finalmente analizamos los casos de uso. Este enfoque sigue exactamente la metodología de una preventa exitosa: entender la tecnología, conocer la solución y saber dónde aplicarla. Es importante destacar que este módulo tiene una estructura diferente a la de otros entrenamientos que hemos visto anteriormente. En soluciones como Ocean Store Hybrid o Ocean Protect normalmente se parte de un problema, luego se presenta la solución y finalmente se revisan las especificaciones. En Ocean Store Pacific el enfoque es diferente. Aquí comenzamos por los conceptos, continuamos con el producto y terminamos con los escenarios de uso. Esto ocurre porque Pacific es una solución mucho más conceptual y basada en arquitecturas distribuidas. La idea clave es que existe un cambio importante en la forma de abordar el aprendizaje. A partir de aquí, las siguientes láminas probablemente profundizarán en los desafíos del almacenamiento masivo, el crecimiento acelerado de los datos no reestructurados o directamente en los fundamentos del almacenamiento distribuido. Todo esto tiene como objetivo construir una base conceptual sólida antes de entrar en los detalles del producto. Para el examen, es importante recordar el orden del entrenamiento. Una pregunta típica podría ser: ¿qué se estudia primero en Ocean Store Pacific? La respuesta es Distributed Storage Concepts. Otra pregunta frecuente sería: ¿qué bloque viene después? La respuesta es Highlights of Ocean Store Pacific. Y finalmente, ¿qué sección cierra el entrenamiento? 6 escenarios. Un error muy común es querer avanzar directamente al producto sin comprender primero los conceptos fundamentales. También es frecuente intentar comparar Pacific con plataformas tradicionales sin entender las diferencias arquitectónicas. Lo correcto es construir primero la base conceptual y después avanzar hacia las características del producto. Como resumen rápido, recuerden la secuencia completa del entrenamiento: conceptos, producto y casos de uso. Entonces, esta lámina nos muestra claramente la estructura del módulo Pacific. Primero entendemos los conceptos del almacenamiento distribuido. Después analizamos el producto. Finalmente aprendemos cómo utilizarlo y posicionarlo en escenarios reales. Todo ello siguiendo una secuencia lógica de aprendizaje.
Y recuerden para el examen, si encuentran el tema Distributed Storage Concepts, estarán al inicio del módulo Ocean Store Pacific, porque al final no es posible comprender el futuro del almacenamiento si primero no entendemos cómo funciona la arquitectura que lo hace posible.